¿Se imaginan que el azar determinará la pena de los presos? Una denuncia de la incertidumbre a la espera de juicio es lo primero que encontramos en la cuarta edición de Galerías. Cogemos nuestra condena y entramos a la antigua cárcel de Segovia. Nada más entrar nos encontramos media docena de óleos y una escultura. Imre Mescripta recupera los testimonios de algunas de las presas políticas recluidas en esta prisión central de mujeres. Estuvimos investigando sobre la cárcel, sobre lo que había pasado aquí, quién había estado. Nos encontramos con, en la época de Franco, las mujeres que estuvieron aquí encerradas. Nos pareció muy interesante sacar a la flote todo lo que habíamos visto sobre ellas, imágenes, documentos. Nos juntamos aquí Joaquín y yo y creamos un trabajo sobre las identidades de estas mujeres que estuvieron durante un tiempo hasta que al final todo un proceso de erosión y de martirio hasta que al final murieron asesinadas, ¿no? Entonces es todo un trabajo sobre estas identidades, cómo van desapareciendo, cómo son borradas, cómo son de alguna manera pues torturadas, hasta que al final ya no quedan nada más que escombros, que es un poco la propuesta de este cuerpo que está mirando de evitar de ser violado, como metáfora del fin de esas libertades básicas, ¿no?, humanas, y estas mujeres que de repente son rasgadas y toda esta descomposición que al final se ramifica en una especie de pesadilla que queda con esa imagen, ¿no?, sobre plancha de hierro que son esas mujeres en el momento de la huelga de hambre que hicieron ya porque ya no podían más, ¿no? Desnutrición, tristeza, desolación y al final muerte. Algo que no se merece ningún ser humano y que entonces lo denuncias desde el espacio en donde sucedió, ¿no?, con el valor y la conciencia de estos lugares que existen y que están aquí y el valor que tiene la cárcel de Segovia, que hayan hecho que tengan esta iniciativa tan alucinante y esa conciencia para de la represión pasar a la expresión, ¿no? En el techo de estos pequeños cubículos yace el universo dormido de aquellos que lo miraron por incontable tiempo. Hipnos sumerge al visitante en un mundo onírico, desde la quietud de la cama de una celda. En el espacio privado de la escultora Camille Claudel nos adentra Derrumbe. Dentro de las celdas sentimos la angustia, la soledad y el miedo del que está privado de libertad. 50 miligramos, el insomnio empeora, ansiedad severa, anorexia, pérdida de peso de 17 kilos, aumento de ideas, planes e intenciones suicidas, suspendido tras hospitalización. Teatro, danza y performance que interpretan una carta de despedida, la de la escritora Sarah Kane, donde el suicidio es la única forma de alcanzar la libertad. Sarah Kane es una autora muy importante de teatro contemporáneo inglesa que se suicidó, para resumir a grandes rasgos, y su último texto habla sobre el suicidio, ¿no? Y habla sobre el encierro, la soledad, sobre también la falta tremenda que tiene de libertad, ¿no?, que siente en un momento de su vida. Aunque ella no estaba en una cárcel como tal, nos parecía una metáfora súper bonita el poder utilizar este espacio y la energía que tiene y todo lo que sugiere, ¿no? Siguiendo un entramado de hilos de nylon en tensión, llegamos a la segunda planta. En la primera celda encontramos un artista solo, sin personas y sin aparatos electrónicos, desconectado. Una puerta cerrada y 7 mirillas esconden diferentes realidades. Una instalación pictórica revisa uno de los poemas de uno de los autores represaliados más conocidos de la literatura española. Nanas de la cebolla de Miguel Hernández, un poema que todos conocemos y que pues significa muchísimo, ¿no? Mi idea era jugar un poco con la repetición y la superposición de los trazos, que como veis son estructuras caligráficas, y nada, la repetición del poema pues sugiere un poco en lo concreto la situación de Miguel Hernández, que es como muy específica, que todos lo tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Y que en una perspectiva más amplia alude pues a toda la situación de todo preso político o represaliado de la época, y es un poco pues demostrar o
o enseñar esa sensación de impotencia, ¿no?, que todos podían tener ante una situación de encarcelamiento o de falta de libertades. La escritura como una característica inicial, como una huella, como un registro del tiempo y de las sensaciones que podían tener estos presos. Cruzamos el charco y en la siguiente celda encontramos una visión de la pena de muerte en Estados Unidos, a través de la última comida de los presos antes de ser ejecutados de manera legal. Angustiosa y sobrecogedora la propuesta de la última voluntad, cartas transcritas a una antigua forma de escritura basada en nudos, un homenaje a las últimas voluntades de los condenados a muerte. Pintadas, las paredes y el suelo de esta celda interpretan las ideas expresadas en su poesía por Marcos Ana, el preso político que más tiempo pasó en la cárcel durante el franquismo. Una celda abandonada, tomada por las abejas, en cuyos resquicios rebosa cera con forma de panal y un intenso zumbido que se activa con el movimiento. Imágenes repetidas del interior de una celda como una denuncia a una fotografía que se ha convertido en un medio de reproducción masivo. Varias fotografías que regresan al lugar donde fueron tomadas. Una indeterminación espacial sin referencias, anclas o contenciones que genera un ámbito de micropercepciones, una sensación de desasosiego en infraleve. ...675 hojas de calco reflejan en Memories el trazo de un artista y las experiencias vividas en la cárcel. Una inquietante línea de luz blanca sobre fondo negro lleva el horizonte al interior de esta celda. La espiritualidad y el silencio representados a través del diálogo entre la lana y la ceniza. Una ventana abierta a la creación de la confinación del interior de una celda a la libertad del mismo espacio en el exterior. Una ciudad submarina que está por construir en una celda abierta a la creación, en la que se hacen realidad los planos de un jardín de algas, una oda a la libertad. Un elemento estructural que lo que pretende es arrancar del suelo y expandirse hacia el techo y como, digamos, romper la cárcel, ¿no? Elevarse y volar hacia afuera. Se llama Lidria, es una obra que está hecha de resina y nylon y es un proyecto que llevo haciendo pues desde 2012 más o menos. Es un proyecto más complejo y lo que aquí se expone pues es un fragmento de ese proyecto. Para mí, y creo que igual que a todos los que aquí exponen, es una grandísima oportunidad. He encontrado esto y es lo que creo que es de mis primeras oportunidades para llevarlo a cabo, para que pase de un proyecto a algo material. Desde Bogotá, el espacio se libera y desaparece ante nuestros ojos. A partir de unos grabados de Giambattista Piranesi, que hace sobre las cárceles del siglo XVIII, en realidad son invenciones, él las llama capricci, de invenciones de carceri. Entonces son muchos grabados que vemos puestos en diferentes celdas y lo que quiero representar es diferentes valores arquitectónicos que tienen estos dibujos. Entonces, como valores arquitectónicos como el cambio escalar, la percepción múltiple, entonces casi que hacemos énfasis en la cárcel y en el preso, pero el preso es el espacio. Y entonces con este juego de la matrioska, que hemos hecho una matrioska espacial, lo que quiere mostrar es cómo se ha liberado el espacio, cómo el exterior se vuelve interior y así sucesivamente. Me parece muy interesante cambiar el sentido del espacio. Claro, porque cuando uno entra a un lugar punitivo, una cárcel, pero encontrarse con obras de arte que además evocan la libertad artística, me parece que es lo más apropiado que podría suceder a estos lugares. Un juego de persistencia retiniana donde las figuras encerradas cobran vida. Una máquina de escribir y un rollo de tela recogen la transcripción a máquina de una traducción al castellano de Jack Kerouac,
on the road, un rollo continuo de creación que rompe las paredes de la celda y nos devuelve al inicio de nuestra visita. Una obra en proceso en la que continuará trabajando su autora el 16 de octubre, último día para visitar en la antigua cárcel de Segovia, Galerías 4.